haya aceptado la invitación, porque le sigo desde hace tiempo y su visión del fútbol, así como la de otros, en este momento, en mi opinión, es muy importante porque representa un contrapeso ante esta vorágine de verdades absolutas que nos han querido y nos quieren establecer y nos quieren imponer. Así que muchísimas gracias por aceptar, profesor. Bueno, el placer es mío, el placer es mío. Uno no pretende ser bandera de nada, solamente pretende ser uno mismo, pero se agradece que me asocies como a la esencia de las cosas, ¿no? Uno agradece que lo pongan a uno en ese tipo de lugares, pero ya te digo, nada más lejos de mi pretensión abanderar ningún tipo de movimiento, sino más que esta pasión, este amor que nos acerca al fútbol desde tan críos, pues poder seguir manteniéndolo con un acercamiento que nos permita tratar al fútbol como lo que es, como el fenómeno que es, ¿no? Y no como un fenómeno que en gran medida a veces también se quiere convertir o comercializar de una manera tan artificial, ¿no? Nunca tanto como hoy ha habido una contraposición entre la profesionalidad del entrenador como un elemento profesional que quiere sacar rendimiento y el papel comercial del entrenador. Nunca realmente han estado tan alejados. Por eso para mí también es un placer acercarme a espacios como el tuyo, donde se pretende hablar del fútbol, ¿no? De lo nuestro. Y con eso quería comenzar, porque del entrenador de fútbol hoy en día, o en el entrenador de fútbol, encontramos una figura que comunica sostenidamente, tiene infinidad de apariciones, tanto en ruedas de prensa como en entrevistas y espacios mediáticos, pero poco se discute sobre la figura de lo que es el entrenador de fútbol. Y yo no ejerzo de entrenador, pero para mí es una figura, primero es un docente, al final del día. Claro, cada quien tiene su interpretación de la docencia, que también hoy en día nos las imponen con una definición tremendamente fuerte. Pero en el caso suyo, que lo ha ejercido, y lo ha ejercido en muchas partes del mundo, ¿qué es un entrenador de fútbol para usted? Una pregunta compleja, interesante, ¿no? Porque a veces está un poquito distorsionada respecto a la figura del entrenador, ¿no? Yo creo que un entrenador no es un diagnosticador, fundamentalmente un diagnosticador de las posibilidades ya construidas que los jugadores pueden ser entre sí, ¿no? Hay una tendencia muy exagerada por estas esclavitudes comerciales, que nosotros necesitamos ser algo en sí mismo, que nos lleva a alejarnos de una perspectiva real en lo que es el papel del entrenador. El entrenador, al ser no alguien que necesita dejar su impronta, sino buscar que la mejor impronta de los jugadores a los que entrena aparezca. Entonces, fundamentalmente, un entrenador, yo creo que hacer un diagnosticador de las potencialidades, de las posibilidades de los jugadores que en cada momento entrena, que juegan entre sí, y hay que tener la humildad suficiente para saber que ese entrenador no nació para que tú lo entrenaras, sino que ya era algo construido que junto a otros pueden dar lugar a ese producto. No quiero decir que la figura del entrenador, que para mí es la parte más importante, sea solo adivinar qué pueden ser los que tengo ellos juntos. Tú también puedes amplificar en gran medida sus posibilidades. E incluso te diría más, incluso puedes descubrir alguna posibilidad que estaba oculta, ¿no? Pero muy lejos de cuando te preguntan, ¿y tú qué tipo de entrenador eres? Yo, del que pueda ser en cada momento, porque realmente los protagonistas de este juego son aquellos que entrenan, son los jugadores. El juego no existe como quimera, como abstracción, el juego es lo que ellos hacen, lo que los grandes jugadores hacen. Y nosotros no estamos más que para entender el juego, que la modernidad nos está alejando de lo básico, que es entender el juego, entender lo que pasa, entender las posibilidades de los futbolistas y entender las posibilidades de los futbolistas entre ellos, ¿no? Desde una perspectiva sistémica. Entonces, a la pregunta te diría que nosotros somos fundamentalmente, tenemos que ser un diagnosticador, y una vez diagnosticado qué es lo que puede ser el grupo que yo manejo, evidentemente nosotros también vamos a ser lo que sabemos. Vamos a diagnosticar en función de lo que sabemos y de nuestra propia sensibilidad. Yo recuerdo que cuando empezaba a entrenar en la época de Saki, evidentemente yo veía en mis jugadores pues piezas para ser yo Saki.
eso es inevitable. También es una muestra de juventud y de inmadurez, ¿no? Con el paso del tiempo, tú vas adquiriendo más conocimiento y ves muchas más posibilidades en los jugadores. Y evidentemente, claro que es una abstracción de tú diagnosticas lo que son ellos, también diagnosticas en función de lo que tú sabes y eres. Es tu capacidad la que está diagnosticando. Pero sí, me gustaría incidir en que hay que poner las cosas en orden. Primero son ellos y tú eres el potenciador, el diagnosticador, el amplificador, incluso el descubridor de sus potencialidades, ¿no? Por eso, para mí sí que es fundamental a la hora de valorar un entrenador, es aquel entrenador al que, fíjate tú qué casualidad, le coincide que siempre es capaz de extraer la mejor versión que muchos jugadores han tenido en su carrera, ¿no? Ahí es donde se ve la mano de un buen entrenador, ¿no? Y es muy interesante que usted mencione que son los que entrenan. El juego es de quienes juegan. Porque estamos hablando de una actividad de seres humanos que ejercen de futbolistas, como decía Menotti en su momento, que además no solamente se relacionan, se comunican, interactúan entre ellos, sino además que tienen un oponente que les obliga también no solamente a relacionarse, interactuar y comunicarse con ese oponente, sino también a modificar una serie de comportamientos que probablemente tenían imaginados, por no decir planificados, porque la planificación establece casi una rigidez que el fútbol nos ha demostrado que no es tal. Pero, ¿en qué momento de esa comprensión del fútbol estamos? No ya desde usted que cuestiona, porque, no lo voy a colocar como abanderado, porque los abanderados son otra cosa, ¿no? Pero sí hay entrenadores que lo cuestionan, hay entrenadores que se plantean el fútbol desde esa visión, y como usted hablaba también de la visión sistémica. Pero, ¿en qué momento estamos? Porque incluso hasta cuando encendemos una radio o encendemos una tele para ver un partido, escuchamos frases tremendas, ¿no? En vez de decir sale un futbolista y entra otro, a veces hasta se habla de sale un elemento o esto es una partida de ajedrez, como si no estuviéramos hablando de seres humanos, incluyendo al entrenador, ¿no? Estamos en un momento muy complejo, ¿no? Muy complejo porque, curiosamente, ¿quién nos lo iba a decir? Mentalidades estadounidenses, hegemónicas, americanas, se han introducido en nuestro deporte. Es así de curioso. Un país con tan poca tradición futbolística ha conseguido trasladar, sobre todo a través de Inglaterra, no deja de ser un hegemón, ¿no? Si lo hacen culturalmente, no lo van a hacer futbolísticamente. Han conseguido trasladar a través de Inglaterra pues, un paradigma, una nueva aproximación que realmente te acerca a muchas cosas, pero te aleja del fútbol, ¿no? Yo ahí me remito a lo que decía un sabio español, que es el que más sabe de fútbol, no porque le gustara el fútbol, sino porque era sabio, ¿no? Que decía que hay que tener el coraje de enfrentarse a la realidad, ¿no? Y sí da la impresión de que últimamente estamos buscando lo que se le llama ciencia, pero se le llama ciencia para asimilarlo a un nombre que te dé seguridad, ¿no? Pues cobijos, escondites con la pretensión de ser modernos, y como todo lo moderno es efímero, lo que hoy es la solución mágica, pasado mañana ya vendrá otra que anula la anterior, que sí nos están alejando un poquito de la esencia de las cosas, ¿no? Me remito a otro sabio del fútbol, que es el flaco Menotti, cuando hablaba de las mentiras evidentes y cuando hablaba de hay cosas importantes y cosas apenas interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy curioso que en este momento en el que estamos, donde si tú vas hace 10 años aproximadamente, 10, 15 años, todos los, digamos, teóricos que estaban en torno al fútbol se estaban acercando a una comprensión que, bajo mi punto de vista, era la más adecuada respecto al fútbol, a entender el fútbol como un paradigma sistémico, desde la complejidad, ¿no? Que lo que pasa en un campo de juego no es lo que pasa por la adición de elementos, sino por la interacción de elementos. Y eso genera un producto final que es diferente a la suma de los elementos, ¿no? Porque es fruto de la interacción. Es como una especie de lo que pasa cuando estás cocinando, ¿no? Según los elementos que vas mezclando y lo que vas haciendo en cada momento, aparecerá un producto u otro, ¿no? Entonces, entenderlo desde esa perspectiva parecía que se estaba imponiendo. Yo creo que la universidad casi nunca le ha sentado muy bien al fútbol, pero por primera vez le estaba empezando a sentar bien, con aportaciones metodológicas teóricas como las de Seirulo en el Barcelona, como las de Víctor Frade en Portugal.
Y de repente, pues llegó una hegemonía, digamos, numérica, evidentemente con el cariz de científica, que viene de los deportes americanos, que es de la hegemonía cultural y económica estadounidense, que se introduce en Europa a través de Inglaterra y que se transforma en darle una fiabilidad como importante y no como apenas interesante, que decía el flaco Menotti, a todas aquellas certezas que se miden a través de números, ¿no? Máquinas para medir metros, máquinas para medir metros de alta intensidad, la Big Data últimamente, etcétera, etcétera. Cuando todos ellos dan registros numéricos que como mucho son una consecuencia de lo que está pasando, pero no te explica las causas. No te explica las causas, es decir, te puede decir que este jugador ha hecho pocos desmarques de ruptura o ha corrido estos metros a alta intensidad, y eso es una consecuencia de lo que pasa. Y si tú consideras que eso es un problema en las consecuencias, en los datos, nunca va a estar la explicación de las causas. Entonces, este tipo de herramientas que vienen y ya forman parte de la institucionalidad del sistema, nos hacen correr el peligro de interpretar el fútbol a través de ellas. Y interpretas el fútbol a través de la enfermedad y nunca conocerás el cuerpo humano para saber por qué ha llegado a esa enfermedad, ¿no? Es como un médico supiera diagnosticarte, pero no supiera qué hacer para curarte. Es decir, las consecuencias no te dan solución para las causas. Claro. Y eso sí que es una dinámica que a mí me parece bastante compleja, porque sí que está pasando, porque tenemos que partir de un lugar común. El lugar es que todo lo muy importante de un entrenador no se puede mostrar. Es decir, el talento para saber diagnosticar, para entender el fútbol, el talento para saber diagnosticar lo que tu equipo, imagínate que tú vas a firmar un equipo, lo que tu equipo puede ser, eso no se puede mostrar. No. Y el entrenador hoy en día estamos muy esclavizados al parecer que sabemos más que al saber, porque ese saber real no lo puedes vender. Es un saber muy abstracto. Hasta el punto que el sistema está considerando de que saber de fútbol sabemos todos. Yo te garantizo que no. Y saber de futbolistas sabemos todos. Yo te garantizo que no, pero la superestructura, el establishment, está considerando que saber, hombre, si viven de eso, todos saben lo mismo. Lo que lo diferencia son los pequeños detalles, lo que ellos hacen, el modelo, cómo entrenan, cómo se adaptan. Y es justamente al contrario. Todos más o menos acabamos entrenando de manera parecida, pero sí donde hay una gran diferencia es entre las capacidades de cada uno a la hora de entender el juego y saber de futbolistas, ¿no? Te puedo dar varios ejemplos, ¿no? La figura del entrenador es una figura que está magnificada, porque también la lógica que explica el fútbol es una lógica periodística, es una lógica comercial, como es normal. Entonces, bueno, pues es conveniente atribuirle al entrenador, para que todos nos demos importancia, una serie de capacidades que a veces tú escuchas a comentaristas o tuiteros hablando de los entrenadores y parece que somos una especie de gurús que vamos como una especie de teleñecos o de monigotes manipulándolo todo. En el fondo lo que hace cada uno que está haciendo eso es darle importancia a lo que él te cuenta. Mira, fíjate lo que hace él y yo soy capaz de contártelo, ¿no? Pero nunca nada más alejado de la realidad, es decir, yo sí creo que nunca ha habido tan pocos entrenadores realmente trascendentes. Es decir, nunca ha habido tan pocos entrenadores que realmente ellos de por sí generan valor, ¿no? Que generan valor de verdad. Yo te puedo dar pocos ejemplos y los que generan valor de verdad a lo largo de los últimos 30 años son aquellos que han sido capaces de pensar fuera del marco. Claro. Es decir, los que no ven ideas preconcebidas, ¿cómo puedo solucionar yo con mi modelo, con lo que yo sé? Sino los que realmente tienen una comprensión muy grande del ser humano, del futbolista, de sus potencialidades y son capaces de ver de manera diferente a como nosotros vemos. Te puedo dar ejemplos muy claros, ¿no? Todos aquellos que sí han generado mucho valor evidente que te voy a dar con ejemplos, en su momento fueron exageradamente discutidos a pesar de ganar. ¿Por qué? Porque realmente eran disruptivos. Estaban haciendo algo que está fuera del alcance de la posibilidad de todos. Yo recuerdo que coincidía la llegada de Cruyff a España
Eso es un fenómeno a analizar y para hacer una enciclopedia de sociología. A mí Cruyff me parece el entrenador más fascinante quizás de la historia del fútbol, mira lo que te digo. Porque lo que él hizo en España era tan disruptivo. Tú te pones a leer lo que se decía de él, porque había un alejamiento tanto de su sensibilidad a la hora de plantear el fútbol, su sensibilidad a la hora de elegir futbolistas. Es decir, en España se movía en unos tópicos que yo lo recuerdo, veníamos de la furia, veníamos de que si un jugador era técnico no corría, había que poner a un jugador fuerte al lado, veníamos de unas concepciones muy reduccionistas del fútbol y España era un fútbol eternamente fracasado. Y yo te puedo garantizar que en esa época que llega Cruyff y empieza a ganar y a cambiarlo todo, si España hoy es un referente en la producción de talento es porque nuestra sensibilidad la cambió Cruyff a pesar de nosotros mismos. Una forma de prestigiarse, yo recuerdo que recibía los cursos de entrenador, ¿no? Los cursos, es decir, en el mundo académico una forma de prestigiarse era hablar mal de Cruyff. Es decir, era tan disruptivo que eso generaba, porque evidentemente Cruyff hacía cosas que tú no eras capaz de entender. Ahora, la gran controversia, pero Cruyff ganaba e hizo de un equipo perdedor un equipo ganador. Sí. Entonces, eso queda para la historia. Lo mismo podemos decir cuando hablo de pensar fuera del marco, es decir, pensar fuera de la caja que todos pensamos. Y pensar fuera de la caja es lo que te decía antes, es que todos pensamos en función de lo que sabemos. Y si todos estamos construidos a través de esos lenguajes, ataque, defensa, contraataque directo, tan reduccionistas. Yo recuerdo que para mí que los lenguajes de la escuela de entrenador eran una auténtica tortura, porque a mí me hacían convertir el lenguaje a algo que yo no entendía de esa manera. Y lo digo con todo el cariño personal a los profes, porque esto no es nada personal, esto es una abstracción teórica que tenía en esa época. Por ejemplo, Pep Guardiola, ¿no? Más allá de que evidentemente ha entrenado a un Barça, que era un equipo que heredaba con jugadores enormes, pero ha habido determinadas circunstancias cuando él ha tenido dificultades que él ha encontrado soluciones de alguien que piensa mucho más allá de la caja establecida, de ese pensamiento que tenemos construido. Ya no diría lo de Messi de falso 9, porque no es falso 9, es que pone a Messi. Entonces, Messi amplifica todas las posibilidades de cualquier recurrencia táctica. Pero, por ejemplo, yo te digo otras circunstancias de encontrarse. Sí en ese Barça se te diría que más allá de todo eso, sí fue capaz de generar un fútbol con una cantidad de jugadores livianos, pequeños, con la construcción desde atrás, que eso fue modificando la historia del fútbol, la historia de cómo concebimos el fútbol. Ese equipo es realmente definitivo, pero como eran jugadores tan extraordinarios, no le voy a atribuir yo a Guardiola una super admiración. Sí se la atribuyo, por ejemplo, en el Bayern de Múnich, ¿no? Es decir, tú tienes un equipo que empieza la liga y no estás contento, te hacen contras, te corren mucho, y tú quieres ir a Alemania a que no se corra. Es una gran pretensión conseguir eso. Sí. Y empiezas a mirar, ¿qué puedo hacer yo con mi equipo para que se deje de correr tanto? Porque a mi equipo y a mi fútbol y a mi sensibilidad no me conviene que se corra tanto. Y de repente, porque es capaz de pensar fuera de la caja, de decir, no va con recetas preconcebidas, no va con modelos de juego preconcebidos, sino va a ver lo que realmente pasa. Que eso es algo que yo me temo que estamos perdiendo. Hay tanto preconcepto, tanta cosa preconcebida, tanto vendernos nosotros mismos como nosotros somos esto, este es mi modelo de juego, que acabamos no entendiendo lo fundamental, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en el campo de juego. Y es a donde te quería llegar cuando Guardiola, para mí, eso sí que es una genialidad, porque nadie lo había hecho antes, ¿no? En el Bayern de Múnich le corren mucho y de repente no pone a los laterales de mediocampistas cuando se construye jugando por una serie de condicionantes, no digo a los laterales, pone a Lang y Álava, que eran potenciales centrocampistas, genera una superioridad de jugadores en mitad de campo incorporando a los laterales por dentro y el equipo lo abre por fuera con los extremos, buscando lo que él buscaba, más pases por dentro y que cuando la perdiéramos estar protegidos en esa posición, en la cercanía a la pelota. Entonces, cuando alguien hace eso y que no lo había hecho nadie antes, eso es generar valor. Eso es generar valor. Pero es muy difícil en este fútbol de hoy en día de fórmulas, de metodología, de superioridad intelectual
del periodismo hacia al cuestionamiento del entrenador, porque incluso hasta en la etapa de Guardiola en el Barça, cuando él pensaba fuera de la caja, el término era un guardiolismo, en vez de una guardiolada, en vez de ¿por qué usted hizo eso? Porque en las ruedas de prensa no había esto. Entonces estamos hablando de un entrenador. Usted mencionaba a Sacchi. Pocos personajes contraculturales como Sacchi, porque jugar así en aquella Italia, que además no estaba lejos de haber sido campeona del mundo. Yo me enamoro de ser entrenador cuando veo el Milan de Sacchi. Era una maravilla. Era diferente. Era diferente. Y eso realmente, de la misma manera que la hegemonía del fútbol español en la época de Barça-Selección, ha cambiado el fútbol, pero por completo. A veces cuando vemos cambiar la historia, como la historia cambia tan poco a poco, lo vemos cambiar delante de nuestras narices y es imperceptible porque somos un sujeto activo, ¿no? Pero el fútbol ahora es un fútbol jugado, donde lo que tú dices de que juegas tú en contra del oponente son secuencias largas. Todo el mundo construye desde atrás. El fútbol ha cambiado por completo. Y el hecho de que el fútbol sea jugado donde la aplicación del reglamento es completamente diferente a como era hace 20 años. Hace 20 años la violencia era un argumento. Hoy no. Imagínate el fútbol de hoy como los arbitrajes de hoy con Maradona. Pues tendrían que suspender los partidos porque jugaría el sol. En Sacchi modificó el tamaño, el espacio de juego, pero para siempre. Es decir, tú ves partidos. Yo soy muy fan, quizás dada mi condición de historiador, de intentar conocer las cosas en perspectiva. Tú ves el fútbol antes de Sacchi, hay un fútbol antes de Sacchi que se juega en un espacio determinado y un fútbol post-Sacchi. Y a partir de Sacchi, una parte de lo que él nos enseña se adopta por todo el mundo. Bien te diría que en Galicia yo he tenido la suerte, y hemos tenido la suerte todos los gallegos, de que aquí ya hubo un Sacchi antes de Sacchi. Así de curioso, ya hubo un entrenador que utilizaba la defensa en zona, la línea adelantada, etcétera, etcétera, todo lo que nos aportó Sacchi, es decir, reducir el espacio y el tiempo del oponente siendo tu equipo en defensa más corto, ¿no? Que fue Julio Díaz, ¿no? Y desde aquí también mi homenaje a él, porque como te decía anteriormente, gente que en cada momento ha pensado fuera de la caja y ha aportado modificaciones a nuestro trabajo de entrenador que han cambiado nuestra función. Sacchi ha sido tremendo en ese momento, pero yo tengo una debilidad personal por la escenografía, por lo contracultural y por el carisma de Johan Cruyff. Es un personaje que me fascina porque se acercó a España en un momento que era tan disruptivo, tan contracultural, tan de sentir el fútbol desde la tenencia de la pelota, fue algo impactante para mí. Tanto de apostar por un jugador que te diría, no, eso es imposible, sería romántico, eso es un romántico. Mira, los románticos no paran de ganar. Y sí. El acercamiento romántico al fútbol no para de ganar, ¿no? Es decir, yo recuerdo, al filo de esto del romanticismo, que tú sí en el 2005 decías que Iniesta y Xavi eran los mejores mediocampistas del mundo, te diría, no, Raúl, eres un romántico. Si tú decías que Silva era un fuera de serie que podía jugar a la Premier League, no, si no choca, pero no, es que chocan los malos, los buenos no chocan. Y resulta que se ha construido en Inglaterra en un fútbol de ida y vuelta, de mucha physicality, que dicen ellos, ¿no? Se ha construido un equipo como el Manchester City que ha barrido, le ha restado la incertidumbre al fútbol, un equipo de enanos. Sí. Silva, Bernardo Silva, Gundogan, sin ningún estereotipo de los preconceptos que nosotros creemos que se necesitan para jugar al fútbol. Por eso yo admiro tanto a la gente, a esos... No es que admire tanto, es que le resto valor a la mayoría de los mortales en tanto en nuestra función de entrenador. No eres trascendente por ser entrenador, eres trascendente si eres capaz de ser trascendente. Es decir, tu función, la trascendencia de tu función no te la da tu función, sino tu capacidad. Y por eso admiro tanto a esta gente que ha sido capaz de ser contracultural y modificar el curso del río futbolístico. Y yo creo que ahora mismo, también para ser justo, no un entrenador tan consagrado, pero a mí que me fascina, quizás porque he estado cerca de ellos, de Pep Guardiola, de Juan Malillo,
en gran medida una persona muy cercana a él, me fascina ver lo que hace De Zerbi la construcción del fútbol, porque realmente es que nunca se lo había visto a nadie antes. Es decir, también ha sabido mirar fuera de la caja, y mira que he visto cosas interesantes y curiosas de Pep Guardiola a la hora de generar ventaja cuando sales desde atrás, ¿no? Pero lo que he visto de Zerbi, que es una especie de solución, ¿no? Cuando se estaba generalizando jugar desde atrás y muchos jugando desde atrás, en vez de desordenar al rival, lo que hacían era juntarlo y ordenarlo, y De Zerbi se las ha ideado para, jugando desde atrás, ser capaces de separarlos al rival, ¿no? De una manera tan brillante y tan creativa que también desde aquí mi pequeño homenaje y admiración, ¿no? Porque es un deleite ver a gente que es capaz de hacer las cosas. Fíjese que usted habla de Cruyff y ese aporte de la visión del balón que nunca fue y nunca formó parte de esta discusión, que no vale la pena ni mencionarla, de tenerlo, no tenerlo, no, sino del balón como centro de atracción. Y yo tuve la posibilidad de estar hace un tiempo, justo antes de que nos cayera esta desgracia de pandemia, con Laureano Ruiz. Y yo le preguntaba a Laureano, bueno, entre otras cosas, porque hablamos mucho de equipos españoles de los años 40 que incluso llegaban a jugar con doble extremo derecho, cosas que hoy en día esta tendencia tan unificadora de criterios diría, esto es una locura, ¿no? Esto tiene una intención. Y Laureano me decía, es que lo que no se ha entendido, a pesar de que se ha ganado, cosa que es tremenda, es que todos esos futbolistas chiquitos, pequeños de tamaño, para poder llegar a donde están, han tenido que desarrollar respuestas frente a los futbolistas que son más grandes, más fuertes y más rápidos. Y todas esas respuestas nacen precisamente del cerebro y de la necesidad de supervivencia. Y se ha ganado con estos chiquitos, se ha sentado cátedra, pero no solamente la selección española, no solamente el Barcelona, sino también equipos anteriores en la historia. Hoy en día hablamos del Barcelona, del City también de Guardiola, porque, claro, los medios de ampliación de mensajes son muchos. Te interrumpo. Es que si tú le dices en el 2000 la alineación de la selección española y le dices que como esos jugadores tan pequeñitos y todos ellos juntos iba a ser la selección más exitosa de la historia del fútbol, te llamarían lo más tranquilo romántico. Es decir, era la escala romántico. De ahí para abajo, pues esa y no es que esté haciendo yo una apología de un fútbol determinado, no. Estoy analizando una realidad. Esa fue la selección más ganadora de la historia del fútbol, capaz de encadenar 2 Eurocopas y un Mundial. Más ganadora de la historia del fútbol. Y después, yo sí creo que hay algo fundamental, ¿no? Muchos equipos han ganado porque han tenido grandes jugadores, pero muy poquitos han entrado en la memoria y se quedan ahí para siempre. Hay equipos que han ganado y yo no recuerdo. Y hay equipos que te quedan impregnados, a pesar de no haber ganado tanto. Es como decir, si te gusta el boxeo, eres un loco de Cassius Clay, sin ningún tipo de duda. Pero Cassius Clay no es el boxeador. Ha perdido varias veces, 4 o 5 le recuerdo yo. Otros no han perdido nunca, pero ha pasado la historia, porque ha cambiado el género del boxeo. Y en el fútbol lo mismo. El Milan de Sacchi ganó una liga. Sí. 2 Copas de Europa y una liga. Y sin embargo, es inolvidable, ¿no? Por eso conviene reivindicar lo que en su momento a priori era imposible. Es decir, los equipos de Guardiola están llenos de jugadores que para todos los demás entrenadores solo podría poner a uno de ellos. Es decir, los Silva, Gundogan, Bernardo Silva, la gran mayoría de los entrenadores en los paradigmas reinantes en esa época, solamente le cabría uno de ellos, porque habría que buscar equilibrio, más todo este tipo de preconceptos, que evidentemente se demostró que era mentira, ¿no? Por eso que sí ha habido gente capaz de pensar alejada de las metodologías, de las formas de pensar dominantes, que evidentemente eran limitadoras. Por eso han pasado estos acontecimientos. Y hablamos en la actualidad de Guardiola, de De Zerbi, perdón. Y hablamos también, y usted hizo una referencia extraordinaria, porque además recuerdo un artículo que usted publicó precisamente sobre esta influencia de la manera de concebir el deporte, de analizarlo, viniendo de Estados Unidos y cómo ha conquistado este mercado. Mapas de calor,
recorridos, todo esto que aburre a mí personalmente. Yo no voy a meterme en palabras. Me remito al Flaco Menotti. Hay cosas importantes y cosas apenas interesantes. En manos expertas hay que tener cuidado con los nombres. Cuando tú analizas el nombre que se le pone a las cosas, sabes cuál es la intención, ¿no? Por ejemplo, Big Data. Si lo pones en castellano ya te suena menos atractivo, ¿no? Claro. Gran información. Bueno, cuidado con la gran información en el fútbol, ¿no? Porque en el fútbol, como y todo, hay señales y hay ruido. Y mucha información no deja de ser distorsión y ruido. Pero yo no desdeño que toda esa información, que son consecuencias de lo que pasa, en manos expertas pueda ser útil, claro. Por supuesto. En manos expertas. El gran problema es que pretenda suplantar el conocimiento de verdad, considerando que todos sabemos del fútbol y al fin y al cabo lo que marca la diferencia es el tipo de utensilios o lo moderno que puedas llegar a ser. Eso sí que es un delirio colectivo. A veces ves razonamientos que dices tú, pero ¿esto es real o es de una cámara oculta, ¿no? Por ejemplo, estadísticas de expected goals. Sí. Considerar eso como algo fundamental, algo completamente subjetivo, que un programador ha determinado varios ítems y te sacan el expected goals, pero con decimales. Dije, esto no es una aproximación a la ciencia, esto es una aproximación a la broma. Ahora bien... Sí, usted es generoso diciendo la broma, yo hubiese utilizado otro término que no lo voy a usar. Vamos a quedarnos con la broma. Pero ahora bien, también como he trabajado y conozco a mucha gente muy inteligente que maneja estas herramientas, sí que te puedo decir que la Big Data o todas las herramientas, digamos, matemáticas, sí pueden ser de gran uso y de mucha utilidad en procesos de scouting, en procesos de visionado de partidos, pero no te explica lo que pasa. Es que yo creo que el peligro de este fútbol actual reside ahí, en que a partir de la proliferación del Big Data, la mala explicación y el uso, digamos, publicitado por gente que, a diferencia de ciertos entrenadores o ciertos cuerpos técnicos, porque se utiliza de una manera ligera, se pretende hacer creer que, en el caso de Guardiola, podemos ir a De Serbio, podemos ir a otros entrenadores, ganan por el conocimiento del Big Data, cuando en realidad yo creo mucho en el entrenador de antes, en esa... Nadie, vamos a ver, cuando una moda comercial se quiere validar y la acompaña el poder, van a utilizar cualquier argumento y lo van a asociar al éxito, a eso. Pero yo creo el poder no debería ser Guardiola, por ejemplo. El poder no debería ser Guardiola, que ha convertido el Manchester City en Inglaterra en un fútbol con unas particularidades muy definidas, porque el fútbol inglés incluso terminó hasta por conquistar a la vieja propuesta escocesa del siglo XIX. O sea, estamos hablando de un poder que es Inglaterra. Guardiola llega, no establece un modelo de juego, no es modelo de juego, es una sensibilidad, como usted bien dice. Gana, pero gana además lo que aparentemente no iba a ganar, que era precisamente la UEFA Champions League. Gana cambiando las cosas. Cambiando las cosas, claro. Convirtiendo un fútbol de ida y vuelta, un fútbol con mucha physicality, un fútbol con una identidad muy marcada, aunque también hay mucho tópico en torno a eso. Claro. No nos olvidemos que el gran Liverpool de los años 70-80 jugaba al fútbol extraordinariamente bien. Tú recuerda lo que decía el comentarista: if your TV is in black and white, don't worry, Liverpool is the team with the ball. No te preocupes si no ves el color de las camisetas. El que tiene el balón es el Liverpool. Eso no lo decía el comentarista. Es decir, que también hay mucho tópico en torno a eso. Ahora sí, evidentemente ahí sí que había un reto. Que era lo que se había conseguido ese tipo de fútbol en el Barça. ¿Eres capaz de hacerlo en Inglaterra? Evidentemente, ahí lo tienes. Es decir, convertir los partidos en monólogos donde solamente pasa o solo casi pasa lo que tú consigues hacer con tu equipo, ¿no? Es decir, nada de ida y vuelta, nada de contras y nada de correr para arriba y para abajo, ¿no? Si convertieron los partidos en monólogos donde tú tienes la posesión y el control. Pero a eso voy. Nosotros, en épocas anteriores, se ponía el Mundial, yo creo que hasta el año 86, ¿no? Ya después, obviamente, con la proliferación de competencias de clubes, esto ha cambiado, que es, en el Mundial veíamos entrenadores que mostraban en muchos momentos esa posibilidad de salirse de la caja, de pensar cosas diferentes, ¿no? ¿Y qué pasaba después del Mundial?
que la moda la hacía el que había ganado. Ahora, el mercado... Es que ahí está el drama, ahí está el drama cuando hablamos del papel del entrenador. Y yo te hablaba antes de que es un diagnosticador, un amplificador al servicio de los jugadores que tienen en cada momento. Y sin embargo, es más que evidente que como somos un ser comercial, es la moda el criterio fundamental que hace que nosotros elijamos una forma de jugar o no. Claro. Es decir, en función del último ganador, pues todos tenemos que vendernos, que nosotros también sabemos hacer eso, y así ves auténticas majaderías, ¿no? Copiar y pegar. Majaderías. Tú ves un equipo de cadete, división de honor, juvenil, y ves imitando la construcción del juego, lo que hacen los equipos de moda en su momento. Sí, pero es así, es una lógica. Pero ahora la moda le impone toda esta corriente, creo yo, y de una manera muy simplista. La moda le impone la realidad, ¿no? Es la lógica. Pero la realidad es esta venta del Big Data. No, yo no creo que tenga tanta influencia. Okay. En absoluto. No, en absoluto. Y después llega la realidad con sus rebajas, ¿no? Después llega el Mundial y llega Argentina, que con una normalidad y con una naturalidad aplastante, y teniendo los atributos que hay que tener, el fútbol de siempre, coraje competitivo y algún genio por ahí suelto, y devuelve el fútbol a la normalidad, ¿no? Es decir, y esa normalidad, qué bueno que toca el tema de Argentina, porque yo encontré en esa participación de esa selección una sensibilidad enorme de su entrenador para diagnosticar, tomó su palabra, que en el Mundial los que hace un año lo habían catapultado por ganar una Copa América, quizá en ese momento no estaban ofreciendo, por diversas razones, esto es una actividad compleja, no estaban ofreciendo alguna de las soluciones que requería el momento. Y tiene una sensibilidad y una capacidad de gestión humana que le permite sacar a uno, sacar a otro, sin que aquello represente un drama. Sí, yo lo asocio como un entrenador a la vieja usanza, ¿no? Sí. A la vieja usanza, es como el cine, ¿no? Es como todo, no hay cosas modernas y cosas antiguas, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Decía Panseri. Esa naturalidad con no poner tu ego por encima de la capacidad de los jugadores, no querer dejar tu sello para que se diga cómo se nota la mano del entrenador, sino respetar los procesos, respetar la naturalidad, y aparte a eso ayuda mucho también que son eventos donde tú no entrenas mucho, entrenas poco. Una selección nacional no puede entrenar mucho, ¿no? Con lo cual no caes en tu pretensión de convertir a los jugadores en piezas para que se vea lo mucho que tú sabes sobre tu modelo de juego, ¿no? Entonces ya no puedes caer en esa pretensión. Y efectivamente yo creo que Argentina devolvió un poco el fútbol a la normalidad, ¿no? Pero incluso elementos emocionantes que han molestado, ¿no? Como el Dibu Martínez. Es que eso es el fútbol. Eso es el fútbol de toda la vida. Es que desestabilizar al rival en un penalti. Fíjate lo que decimos de la información y de los penaltis, ¿no? Si hay algo grosero y grotesco, es lo que se ha hecho con los penaltis últimamente, de que los penaltis se pueden estudiar pero hay razonamientos auténticamente delirantes, ¿no? Es decir, tú le das una información a un jugador sobre por dónde ha tirado y en función de la probabilidad, y el portero tú no sabe que le estás diciendo al delantero lo mismo. Es decir, dice, esto es de cámara oculta, ¿no? Es de cámara oculta. Y eso hace que se caiga en el peligro del que te hablaba antes. Cuando pones esas herramientas como el eje de todo, acabas convirtiendo al actor principal, al portero, en un actor secundario que está esperando a que pase lo que tú dices que iba a pasar. Es decir, un portero reactivo. Todo lo contrario al Dibu, que es un portero proactivo, que se dedicaba a lo que hay que hacer en un penalti, a intentar desestabilizar al lanzador para que cambie la idea que tiene preconcebida. Si cambia la idea que tiene preconcebida, se va a equivocar y yo lo voy a cazar. Y sin embargo, fíjate, ha molestado. Hay una ley anti-viewing. Es decir, en gran medida la esencia de las cosas va un poco en contra de la nueva lógica que nos quieren establecer, ¿no? Pero así como te decía que, porque he trabajado con él y conozco gente muy, 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 muy valiosa que se maneja con Big Data e intenta obtener ventaja de todo lo que puede haber ahí, la estadística, además
pero el valor es que lo utiliza gente muy, muy, muy inteligente. Ahora, cuando veo la pretendida ciencia que nos han querido hacer con la previsibilidad de los penaltis, yo que he tenido la suerte de entrenar con muy buenos entrenadores de porteros de penaltis, realmente con el que he aprendido algo es con René Higuita, que lo tuve en Al-Nassr, era en Al-Nassr y era el que era, por supuesto, que no le interesaba lo que había pasado en el pasado. Hay que ser muy pretencioso para decirle a un jugador, es que Messi te tiró por la derecha, te tiró por la izquierda, por favor. Es como engañar al portero, pero es un poco lo que hablábamos de la función comercial. Da la impresión de que el sistema te obliga a hacer eso para reivindicar tu posición. Hay una conversación preciosa en un partido muy importante para la selección española, que es cuando van a sacar los penaltis contra Italia en el 2008, entre el entrenador de porteros en aquel momento, Torena y Casillas. Una conversación que sale grabada y le dice: ¿quieres que te dé información? Sí, pero muy poco. Es decir, déjame. Sí, pero muy poco. Es decir, evidentemente, si hay jugadores que en una situación de estrés tiende a generalizar, que tira a un lado determinado, por supuesto que es una información valiosa. Pero de ahí a convertir una serie de estadísticas de que ha tirado por la izquierda y la derecha, me parece una falta de respeto al sentido común. Es que yo utilizo mucho esa acción del penal como la desnaturalización del juego protagonizado por seres humanos. Porque ya no digo... Yo tenía una muletilla que hoy he tratado de corregir, que es que a veces quienes proponen estos cambios no jugaron al fútbol. Y la he tratado de corregir para decir, quienes proponen estos cambios no sintieron el fútbol. Ya no es que no lo jugaron, sino que no lo sintieron. ¿Por qué? Ni creo que les importe. Es decir, mientras el sistema legitime que uno se dé importancia así, lo seguirá haciendo. Entonces, cuando coincida que tu equipo ganó, pues filtrarás la botellita con las previsiones. Y cuando pierdas por la botellita... Profesor, es que sentirlo es... A ver, a la edad de uno, en mi caso ya yo no juego fútbol a nivel... No se puede ser un buen entrenador, no se puede ser un buen entrenador si no sientes el fútbol. Pero yo no olvido, insisto, a mis 46 años, con un tema de la cadera que me impide jugar las pachangas con los amigos, ya ni siquiera... Yo no olvido cuando yo tenía que ir a cobrar un penal en un torneo competitivo, pero no de alto nivel, y que esos 5 segundos como pateador de que iniciaba la carrera, que menos de 5 segundos, estamos hablando de 3 segundos, cuando voy hacia la pelota a pegarle, por la cabeza cruzan tantas cosas que la intención inicial muchas veces va a chocar con lo que después... Ahí está. Pero es que hay una querencia, hay una querencia, eso lo decía Escotado, hay una querencia a buscar escondites de seguridad. Y evidentemente es tanto el drama, es tanto lo que nos jugamos, es tanta la incertidumbre, es tanta la tensión. Yo admiré mucho en el Mundial al Dibu y admiré los penaltis que tiró Messi, ¿no? Es decir, un jugador al que llevan fustigando comparando con Maradona y ves cómo se acercaba al balón con esa liturgia y tiraba esos penaltis tocaditos, como parando el tiempo. Es decir, hay tanta presión que es normal que busquemos fórmulas para sacarnos de esa presión. Pero la única fórmula real que valdrá hoy, antes y siempre es tener coraje competitivo. Es decir, asumir la incertidumbre y desafiarla y enfrentarse a ella. Todos los demás son atajos. Pero fíjese que todo esto que estamos conversando, que nos lleva, insisto, al ser humano, que no es tontería, no es un tablero de ajedrez. Y yo juego al ajedrez y me parece un juego hermoso, maravilloso, con una infinidad de posibilidades, pero estamos hablando de piezas que tienen unas limitaciones que no es el fútbol y que no se relacionan entre ellas más allá de lo que nosotros, como aquellos que las movemos, es decir, casi como titiriteros, decidimos. Pero el fútbol no es eso. El fútbol es seres humanos que sienten. Es evidente, pero es que es evidente que no es eso, pero hay una necesidad comercial de reivindicarnos. ¿Cuánta gente vivimos mejor si hacemos creer que el fútbol es eso? Los entrenadores vivimos mejor, tenemos más importancia. Los comentaristas que te comentan con certeza todas las claves, suele coincidir siempre que te explican al que gana, porque ellos se relacionan mejor con el que gana, con el que pierde. Aunque gane de casualidad, ellos saben a ciencia cierta por qué. Cualquier tipo de tuitero con cierto éxito, es decir, su función, su ser, tiene que ver con esa exageración de las cosas. No lo van a asociar a lo que tú estás... no lo van a asociar a la esencia, porque eso
reduciría la importancia de su papel. Es decir, somos muchos los que queremos comer de este pastel, que es un pastel, ya ves, que es un producto mundial, entonces tenemos que darle una dimensión más allá de lo razonable y más allá de lo adecuado y más allá de lo que es a nuestro café. Es una lógica comercial. Por eso yo te decía que en la actualidad me parece que hay un gran compacte en el mundo del entrenador entre el yo profesional y el yo comercial. Yo te digo a ti que un entrenador observador, con poca intervención, pero sabio, que siempre acierta, que diagnostica bien, que elige bien, que alinea bien, que molesta poco, ¿no? Aquella frase que le decían a Arsenio Iglesias, una persona sabia por prudente, maestro, lo decía con acento gallego, maestro, ¿y usted cómo entrena? Yo, sin molestar. Es decir, Sí. Ese perfil de entrenador es un perfil que molesta. Sí, totalmente. Y cuando obtiene resultados, molesta doblemente. Te puedo dar ejemplos, es decir, no viene al caso dar ejemplos con nombre y apellidos, pero yo conozco clubs a cuya estructura le molesta que su entrenador tan poco intervencionista gane tanto. Le molesta porque al fin y al cabo ahí hay un saber que deslegitima los otros saberes. Mire, usted mencionó un entrenador con el que usted trabajó hace un tiempo. Como la anécdota es privada, no voy a recordar el nombre, pero usted, en lo que yo la mencione, la va a tener muy clara. Hay un momento en el cual se está hablando de Ancelotti en esa conversación. Y aparece alguien que dice, básicamente, bueno, es que Ancelotti lo único que hace es alinear. Casi nada. Y esta persona... La decisión, es que es la decisión más importante de un entrenador. Saber es que esta persona que usted mencionó anteriormente, insisto, para... Puedes nombrar, ¿no? Juan Malillo le responde. Sí. Joder, que entrenar podemos entrenar todo, pero que elegir a los 11 cabrones que van a salir al campo es lo más difícil que tenemos nosotros. Es lo más importante, claro. Pero es que no, pero cuando se hace la elección, pero a lo que quiero llegar y que a mí uno termina siendo, sí, vamos a Lillo tiene una frase fantástica, ya de hace muchos años, que ya anticipaba todo lo que está pasando, ¿no? Que la guarnición se está comiendo el solomillo. Claro. Eso me parece una frase redonda, muy simpática y muy descriptiva, ¿no? Es decir, que es la guarnición somos todos nosotros y el solomillo solo son los entrenadores muy, muy geniales y los grandes jugadores. Yo nunca he visto una hegemonía tan grande en lo que pasa, la de los grandes jugadores. Eso sí que está determinándolo todo. El fútbol de hoy en día es tan higiénico, hay tan poco espacio para la violencia, que el gran jugador es el que marca realmente la diferencia, el que hace que un grupo sea ganador o no. Benzema, Kroos, Modric. Si tienes Benzema, Kroos, Modric, vas a tener 5 Copas de Europa en casa. No hay más. Si tienes Iniesta, Xavi, Busquets, Messi, por supuesto, pues va eso. Si tienes Iniesta, Xavi Alonso, Busquets, Silva, etcétera, pues vas a cambiar el devenir de la historia del fútbol. Yo sí en eso sí creo que es la parte más definitiva del fútbol de hoy, ¿no? De que los grandes jugadores, los que realmente saben jugar, los que son capaces de ampliar las posibilidades de los demás, son los que realmente marcan la diferencia. Mírate, hay ejemplos a veces, poniendo ejemplos, tú veías al Madrid con Benzema y todos te parecían extraordinarios. Todos. Tú ves al Madrid sin Benzema y los que te parecían tan extraordinarios ves que tropiezan bastantes más veces de lo que tú te creías. Sí. Es decir, que esos jugadores son los que modifican la realidad, ¿no? Y el fútbol realmente le pertenece a ellos, ¿no? El fútbol realmente son ellos. Lo que pasa es que admitirlo es rebajar nuestro salario y no estamos aquí para rebajar nuestro salario. Esto es tan extraordinario, me refiero a esta posibilidad de conversar con usted, como me ha pasado con otros entrenadores a los cuales admiro, y yo no sé cuánto han ganado, insisto, yo no he revisado nunca cuánto ha ganado usted, como me ha pasado con Lillo, me ha pasado con Joan Vilá, ni hablar de Paco Seirulo, que ni siquiera es entrenador, ¿no? Por dar nombres. En el baloncesto tenemos como uno de los grandes equipos de la historia, cada quien definirá si es el mejor, yo no entro en ese tipo de discusiones o de debates, a los Chicago Bulls. Jordan, Pippen, la primera etapa Horace Grant, la segunda Dennis Rodman, jugadores que también
lograban, gracias a un muy buen entrenador como Phil Jackson, encontrar esa mejor versión de ellos mismos. Pero Phil Jackson parecía, cuando uno revisa, un tipo que no molestaba. No molestaba. Sí, bueno, yo ahí te corrijo, ¿no? Gracias a Michael Jordan todos parecían mejores. Y claro. Phil Jackson, que lo sabía, lo dejaba ser. Claro, pero bueno. Esa es la clave de todo. Porque no Phil Jackson vino Doc Collins y siguieron ganando. Porque el único indispensable era Michael Jordan, que a pesar de las tensiones que podría generar, era un precio fácil a pagar que el entrenador permitía que se pagara. Es decir, el que amplificaba realmente las posibilidades de los demás era Michael Jordan, y el entrenador no pretendía poner ni su ego por encima de esa realidad, porque no pretendía decir el Chicago Bulls de Phil Jackson. Se conformaba con ser el entrenador de Michael Jordan. Pero eso no es una muestra de que quizá en otras actividades está mejor visto eso que en el fútbol, porque en el fútbol, y usted me hizo recordar mucho a temas ya filosóficos que van más allá, que es el estar y el ser. Y en el fútbol pareciera que es una actividad en la cual es mucho más necesario para el entrenador estar, sí, mostrarse. Claro. Es que estar es ser. Bueno, eso nos lo decía, por ejemplo, Heidegger. El Dasein de Heidegger es ser y estar. Ahí me pierdo en términos en las estaciones filosóficas me pierdo, pero en el fútbol está todo. Y es evidente la forma y el fondo, ¿no? El solomillo y la guarnición. Claro. El gran peligro es que el gran peligro, que no es el signo de los tiempos, no es un peligro, es que la realidad es así, viene así y es tozuda, y sería una incapacidad nuestra optar por la rebeldía contra lo real. Lo real es como viene, y como viene es que parecer se ha convertido en gran medida en ser, ¿no? Y son muchos los elementos que ayudan a ello. Ahora bien, después viene la realidad con las rebajas, ¿no? Después de que Argentina, y con toda esa naturalidad, te gana el Mundial. Y el Mundial, ¿qué lo gana? Messi, Maradona, Zidane. Es siempre un poco lo mismo. ¿Y qué lo gana? Iniesta, Xavi, Busquets. Es decir, el fútbol, al final, la realidad va siempre hacia el mismo lado, ¿no? Bueno, Carlos Peucelle, cada vez que le querían etiquetar como el creador de la máquina de River, él decía que no, que quien había creado la máquina de River era Doña Rosa, que era la mamá de Adolfo Pedernera, y que él no tenía nada que ver. Es devolver los premios a su origen, ¿no? Devolver los premios a su origen. Pero a mí lo que me genera, vamos a llamar curiosidad, siempre a través de la historia de la humanidad se ha querido, en distintas épocas y con distintos matices, colocar una verdad como la verdad absoluta. Con lo cual, se busca, ese ejercicio lleva a que todo tipo de opinión que difiera, ya no digo que se enfrente, que difiera, es aplastada precisamente por el poder de la verdad absoluta. No estamos descubriendo el agua tibia. Sin embargo, los momentos más ricos a nivel intelectual de cualquier actividad es cuando se permite el debate. La verdad absoluta no va a dejar de ser verdad absoluta porque tiene ese empuje del poder. Pero hoy en día, este debate que se pudiera dar entre lo que se vende como verdad absoluta y otra manera de sentir el fútbol, que se estaba aproximando, como usted bien dice, cuando se le da mucha importancia a Víctor Frade, Paco Seirulo y a gente que pensaba de esa manera, ya no se da. Ya es simplemente la verdad absoluta y punto. Sí, pero eso pasa en todas las facetas de la vida, ¿no? Llámale globalismo, llámale globalización. Yo nunca creo que hemos vivido una época, y ya entramos en otro terreno, en el que no me gustaría entrar, porque yo creo que es el fútbol lo que nos debe llevar a debate, ¿no? Si vivimos en una época donde lo que se dice en público y lo que se dice en privado nunca ha sido tan distante, vivimos en una época donde está más recortada la individualidad. Yo te recomiendo que veas un documental sobre John McEnroe. Yo lo vi en un avión viajando, y es fundamentalmente la época de John McEnroe contra Bjorn Borg, año 80-81. Sí. Nunca tan claramente he visto el paso del tiempo tan bien reflejado como en esa película. Es decir, entre el hombre, el individuo, el jugador, el tenista, el futbolista de esa época y lo que pasa ahora, no han pasado 40 años, han pasado 4 siglos.
Es un hombre completamente determinado, pero también los eran los políticos de esa época, más cargados de individualidad, no tan contenidos, no tan políticamente correctos. Seguro que entre lo que decían en público y en privado había poca distancia. Tú te imaginas, nosotros hemos llegado, al sistema es tan poderoso y genera tantas coartadas que yo... Esa realidad, usted la que menciona, a mí me hace pensar también en el Maradona del 86. No solamente como futbolista, sino como aquel ser humano que de una u otra manera se rebelaba ante poderes establecidos, llámese FIFA, nada más y nada menos. No, pero no era una cuestión de rebeldía, ¿no? Era una cuestión de individualidad. La individualidad estaba mucho más marcada. Okay. La responsabilidad también estaba mucho más marcada. Yo no me imagino a Cruyff o a Maradona o a Pelé muy preocupado de quién era su entrenador o muy preocupado del sistema del entrenador, porque ellos era otra época donde asumían mucho más la responsabilidad sobre lo que estaba pasando, ¿no? ¿Tú te imaginas a Cruyff dejándose poner un GPS para medir sus esfuerzos? Es imposible, es imposible. Sin embargo, ¿te imaginas a Maradona dejándose medir con un GPS los esfuerzos? Es imposible, es decir, porque a mí no me vas a medir con eso. Sin embargo, en el mundo que vivimos está todo más estandarizado, todo más esclavizado. Hay muy poco espacio para la expresión de la individualidad. Hay muy poco espacio para realmente que caracteres fuertes, con personalidad. Después nos quejamos los entrenadores, los vestuarios de hoy pues son muy débiles, los chicos parece que están esperando nuestras órdenes. Nosotros ayudamos a crear la estructura, ayuda a crear más que jugadores con capacidad de sobreponerse a la adversidad, creamos jugadores que están esperando a que nosotros le demos la solución. Porque somos muchos los que salimos ganando en esa ecuación desde el punto de vista comercial, ¿no? Es decir, el preparador físico que pone el GPS gana la ecuación, el informático que pone la Big Data gana la ecuación, el entrenador que pone su modelo por encima de todo gana la ecuación y el propio jugador también cree que gana la ecuación, porque al fin y al cabo también tiene ahí una plataforma para muchas excusas, ¿no? Es decir, yo sí me gusta entrenar con GPS, pero me parece descabellado que los porteros lleven un GPS. Y lo que más me parece descabellado es que un portero se deje poner un GPS. Es decir, ¿qué valor le puede generar? ¿Qué valor, qué información definitiva puede generar eso? Sin embargo, sí hay cosas que se aceptan y hay poca rebeldía, pero no digo rebeldía desde es rebeldía como una forma de vida, ¿no? Estamos en una época de lo políticamente correcto, ¿no? De adaptarse al medio. Criterios como adaptabilidad. ¿Qué tal es ese entrenador? ¿Se adaptará aquí? Eso es lo primero. ¿Se adaptará a la estructura? ¿Puede ser ese elemento al que echemos para que todo siga en el mismo sitio? ¿Es disruptivo? ¿Va a generar contrariedad? Es decir, en gran medida el sistema está alejando las personalidades fuertes del mundo del fútbol, ¿no? Quiere uniformar, homogeneizar, y eso va en contra de la naturaleza del juego. El futbolista es un artista. El ego, la individualidad, la vanidad forma parte de su expresión, ¿no? Después, claro, aparece Messi y te gana un mundial andando con 35 años. Y en esa ausencia de individualidad, recuerdo alguna reflexión también de Menotti en la que él decía que él, básicamente a él le generaba angustia que hoy en día veía un partido y encontraba a los futbolistas sostenidamente mirando al banquillo para recibir instrucciones, en vez de jugar. Es terrible, pero sí pasa. Por eso yo te digo, porque hay una gran pelea entre el yo profesional y el yo comercial. Y en vez de ser un amplificador del ego, de las posibilidades del jugador, cuando hablo de ego, hablo de su expresividad, de claro. Jugar. Yo nunca he sido capaz de jugar al fútbol profesional, sería un gran sueño. A veces sueño que meto goles en grandes estadios, pero hay que tener mucha personalidad para lo que te decía, ¿no? Messi tirando sus penaltis y ver un país encima de sus hombros y llegar allí y parar el tiempo y tocarla al lado del portero mientras el portero se cae de lado. Entonces, en vez de fomentar esa seguridad, esa autoconfianza, esa importancia del propio jugador, que es un artista, y evidentemente muchas veces el ego y la vanidad puede ser un factor en contra de los intereses del entrenador, pero siempre es una coraza para enfrentarse a algo tan inhumano como ese tipo de presiones. Pero evidentemente el sistema nos lleva, para legitimar nuestra función, a generar piezas
de una especie de fútbol preconcebido donde somos muchos los que ganamos, ¿no? Gana el prestigio del entrenador, que deja su mano, gana el prestigio del comentarista, que lo ves en televisión. Hay partidos que en el minuto 2 te explican las claves del partido, te quedas, nunca pasa después, nunca pasa lo que dices que está pasando. Y si pasa algo contrario, tampoco va a seguir insistiendo lo mismo, porque cada uno acaba viendo solamente lo que sabe. Y multitud de gente y de trabajos que están en torno a este gran espectáculo negocio también, ¿no? Entonces, sí que estamos tendiendo últimamente un poco a la desnaturalización y a la pérdida de esa individualidad. Esa película a mí me dejó impactado, ¿no? Porque me llevó a esa época y el deportista tenía un yo muchísimo más marcado que el deportista de ahora. Es decir, Maradona tenía un yo muchísimo más marcado que el equivalente de ahora. Ya no hablemos de Cruyff. Claro, Y eran épocas en el que el yo era mucho más marcado. El yo del futbolista y el yo en general del animal político, del animal social, ¿no? Es decir, que el fútbol no deja de parecerse a la sociedad en la que vivimos. Nunca tanto como ahora se ha dicho una cosa en privado y otra cosa en público. Me hizo recordar una anécdota de que Juan Pablo Varsky, que es un periodista argentino, contaba de que él en un aeropuerto, estaba en un aeropuerto después de un partido de la selección argentina, en un aeropuerto acá precisamente en Venezuela, y llegó un señor por detrás y le dice, usted sabe mucho de fútbol, pero recuerde que usted tiene que comunicar lo que pasa en el partido, no lo que usted quiere que pase. Y ese señor era Marcelo Bielsa, que era seleccionador argentino en ese momento. Y Juan Pablo la cuenta como un momento definitorio en su carrera en los medios, porque que alguien que en ese momento estaba en ese puesto tan importante le dijera, usted sabe mucho, sí, pero recuérdese que el fútbol es lo que pasa y no lo que usted quiere que pase. Y pero eso es que lo que quiere que pase es lo que sabes. En el fondo todos queremos reivindicarnos, ¿no? Todos queremos reivindicarnos y queremos que pase lo que nosotros sabemos, ¿no? Me encantaría seguir, pero bueno, usted sabe que las dinámicas de estos hoy en día son como son. Y hay una cosa que usted hablaba de esos entrenadores de los últimos 30 años que han modificado, que han agregado valor. Y usted mencionó tres, Saki, Guardiola y De Servi, que hoy en día está... Y Cruyff, Cruyff wow. y un entrenador gallego, Julio Díaz. Julio Díaz, es cierto. ¿Son esos los que usted cree que han agregado o hay otros más que también pueda mencionar? Porque entrenadores hay muchos, insisto, en España gradúan 1000 por año. Pero estos entrenadores que, independientemente de haber ganado, que le han agregado al juego en los últimos 30 años. Yo le tengo cariño y admiración a todo aquel que se pone en el banquillo, ¿no? Pero desde un punto de vista del juego, Sí, sí. son esos los que le han agregado. Si quieres destacar desde el punto de vista del liderazgo y de la metodología de entrenamiento, yo hoy también mencionaría a Mourinho, pero sobre todo al que fue su ayudante Rui Faría, que fue capaz de modificar la aproximación al entrenamiento al fútbol de una manera muy contundente y aparte al hacerlo rodeado de un entrenador en ese momento tan exitoso, pues modificó muchas dinámicas, ¿no? Curiosamente, era un entrenador que no quería GPS en los entrenamientos y en los partidos. Es decir, el Oporto, el Chelsea, el Manchester United tan exitoso de Mourinho tenía un preparador físico, un metodólogo, el que diseñaba los entrenamientos, que decía que era contraproducente que el jugador se sintiera medido y valorado en su rendimiento por ese tipo de datos. Por eso que él prefería prescindir de ello. Curiosamente, como es un mensaje en contra del establishment, estoy convencido que es la primera vez que lo has escuchado. Es la primera vez que lo he escuchado, pero también me parece lo más lógico que he escuchado en cuanto al GPS, porque al colocarme ese elemento, yo estoy sintiendo una incomodidad. Por ende, mi proceso mental de jugar se ve afectado por algo que yo o estoy incómodo o que sé que me es extraño. Pero eso me parece un matiz importante, pero siendo yo un entrenador que sí quiere un GPS para saber cómo han sido en ese momento, en ese partido, claro, los esfuerzos físicos de ese jugador, puede generar una dinámica perversa, que es que el jugador empieza a sentir que es juzgado por lo que dice el GPS y no por lo que dice su partido. Claro. Ya el que Pero manda lo que dice su partido es algo que el entrenador opina
Y ahí hay una trampa perversa. Considerar como algo objetivo los datos físicos. Entonces, ahí hay una trampa muy perversa. Puede ser útil en manos con autoridad de entrenador y como herramienta de él. Puede ser muy contraproducente usado en el modo contrario, ¿no? Como coartada. Como coartada y como elemento medidor del rendimiento. Eso no mide el rendimiento. Claro. Profesor, ha sido un honor. De verdad que se lo agradezco que participe en esta tertulia y por supuesto que en otro momento lo molestaré porque han quedado tantas cosas y yo creo que lo rico de conversar y de escuchar, en mi caso, es que van saliendo nuevos tópicos, van saliendo nuevos temas. Entonces, no es irse por las ramas como algunos dicen, no, sino que hay tanto por escuchar y por conversar y en este caso yo me siento totalmente complacido. No, el placer ha sido mío de verdad. Y nada más que agradecerte la presentación con el tipo de gente con el que me has relacionado y bueno, y esperamos que el fútbol siga dando vueltas y que en algún momento nos haga encontrar de nuevo.